Debería esperarme después, ahí en el receso mejor. Vamos a pasar esto para acá. Y estamos en la semana 5. Dime un chancecito que se abra esto. Muy bien, entonces, estas 2 semanas lo que nos vamos a hacer es dedicar a ver aplicaciones. Casi todas estas son ecuaciones lineales y separables, digamos, la mayoría se pueden hacer por lineal y por separables. A mí me gusta más usar separables, entonces, ecuación lineal, por cualquier cosa es lo más probable que use. Pero de repente, tal vez en alguna, para que quede el ejemplo puesto, aunque no les prometo nada, la hago por separables. Okay. Voy a tener la tablet, y entonces vamos a ver. Esta primera es la definición de física 2, ¿verdad? De que tenemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento, ¿verdad? X, esto sería la posición. Y entonces nosotros lo tratamos en cierta forma como el desplazamiento también. En el sentido de que con eso sabemos cuánto nos hemos desplazado desde el instante cero, ¿verdad? Por lo general. Entonces, la velocidad es la derivada del desplazamiento y la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, vamos simplemente a trabajar con esto para encontrar y resolver problemas de física normales. Nada más que vamos a usar esta teoría para ver cómo nos va. Y vamos a usar siempre esto de que la suma de las fuerzas, ¿verdad? Aquí más bien deberíamos poner sumas, es igual a masa por la aceleración. Y pues la aceleración en realidad no la vamos a representar así. La vamos a representar como dv de t, ¿verdad? Es lo mismo, pero es para tener la velocidad ahí por aparte. Ok. Dicho eso, entonces empezamos con un ejemplo muy sencillo. Aquí vamos a usar varias unidades, entonces acuérdense que en las unidades métricas, nosotros tenemos que la gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado y que en las unidades gringas la gravedad va a ser igual a 32 pies por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál unidad estemos usando, vamos a requerir usar esa fórmula o ese valor para la gravedad. Muy bien. Suponga que se lanza una bola hacia arriba desde el suelo. Entonces, en este caso, en vez de y0 voy a hacerles trampa. Vamos a poner x sub 0. ¿Okay? 0 metros. Porque las unidades después van a ser metros por segundo, así que está bien, podemos usar 0 metros. Y tenemos una velocidad inicial. Pero aquí tenemos que, lo podemos hacer por cada ejercicio, pero yo lo voy a hacer fijo en general, de usar la siguiente convención, que sería hacia abajo va a ser positivo y hacia arriba va a ser negativo. ¿Ok? Hacia abajo, ¿qué es lo que va a ir? El peso. Y hacia arriba, que lo vamos a tratar después, van a ir lo que son en general las fuerzas de resistencia. Ya vamos a ver en el otro ejercicio cómo salen y cómo se trabaja con ellas. Entonces, como estamos definiendo que hacia arriba es negativo, esta velocidad inicial, como es hacia arriba, la vamos a poner negativa. Eso es todo. Menos 49 metros por segundo. Porque esa es la convención que yo voy a usar. Si a ustedes no les gusta y quieren usar positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, no hay problema, lo hacen. Y nada más, pues tienen cuidado con los ejercicios en el momento en que le dan posiciones iniciales o velocidades iniciales, ¿verdad? Eso es todo, si lo tienen que tomar como positivo o negativo. Dicho eso,
Dice, determina la máxima altura que puede alcanzar. Y vean que nos sale esta frase, que creo que es el único ejercicio en que nos va a salir y en general nunca creo que, bueno, pero puede ser que eso se hablan así. Ignorando la resistencia del aire. O sea, vamos a tomar en cuenta que el aire no detiene el objeto, simplemente el objeto cae por la gravedad. Es un problema de aceleración sencillo, ¿verdad? De física, insisto. Pero vamos a hacerlo de nuestra manera. Entonces, de nuestra manera vamos a decir que la masa por la aceleración va a ser igual a la suma de fuerzas. ¿Okay? Vean que no tenemos quién es la masa del objeto. ¿Okay? Entonces vamos a escribir la masa por la aceleración y siempre, siempre la vamos a escribir como dv de t. Masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, va a ser la suma de fuerzas, que en este caso corresponde solamente al peso. El peso, acuérdense que sería 9.8 por la masa, ¿verdad? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y en estas fuerzas simplemente va a ser el peso el que está actuando. Entonces va a ser la masa por la gravedad y usamos 9.8 porque estamos en las unidades métricas. Y listo. Vean que esta M no es de unidades, ¿verdad? Es de masa del objeto, por aquello. Yo ya lo iba a borrar pensando que eran metros. Y ahora que tenemos esto, entonces, bueno, esta ecuación es obviamente separable y entonces nos quedaría que esta M se nos cancela con esta M. Estamos refiriéndonos a la masa, obviamente el objeto tiene que pesar algo, así que no puede ser 0. Y nos queda así que la derivada de la velocidad va a ser igual a 9.8 por la derivada del tiempo. Simplemente nos queda integrar a ambos lados. Y nos queda que la velocidad en función del tiempo, ¿verdad? Porque la velocidad es la variable dependiente y el tiempo la variable independiente, va a ser igual a 9.8 t más una constante. ¿De dónde averiguamos la constante? Pues como siempre, porque tendremos una condición inicial aquí arriba. Nos están diciendo que cuando t es igual a 0, la velocidad va a ser igual a menos 49. ¿Verdad? Y entonces si hago t igual a 0, vean que ya de aquí me queda directamente quién es A. A es menos 49. Eso que quería hacer también. De una vez hagamos este mismo, pero con otro programa más rápido. Perdón. Déjenme acomodar esto aquí al fondo. Eso es todo lo que quiero hacer. Abrí la semana 6. Ya nos estamos adelantando. Muy bien, es para tener aquí el problema. Me queda mucho más facilito. Entonces, dice, determine la máxima altura. Bueno, ya calculamos la velocidad. Para calcular la máxima altura, vean que ocupamos la posición. Entonces, siempre, una vez que tenemos la velocidad, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar esta forma de notar la velocidad como dx de t, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces, no estoy haciendo nada. Si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es volviendo a copiar la misma ecuación, ¿verdad? Y en vez de poner la velocidad como v de t, estoy poniendo la velocidad como la derivada de x de t, porque es exactamente lo mismo. Y dicho eso, pues volvemos a integrar con respecto al tiempo. Entonces, cuando integramos con respecto al tiempo, del lado izquierdo nos queda x de t, ¿verdad? Porque la integral de la derivada de esto nos queda, el de t se nos cancela con el de t y nos queda la integral de x y eso es x. Y cuando integramos este con respecto al tiempo, nos va a quedar
9.8t al cuadrado menos 49t más otra constante. Y sabemos, o dijimos, ahí tenemos que en el tiempo cero estamos en el suelo, o sea, altura cero. En t igual a 0, tenemos que x es igual a 0. Y entonces, aquí nos damos cuenta que b es 0. Y entonces ya tenemos a la posición con respecto al tiempo. Vamos a ponerlo con otro color. Pero eso no es lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es la máxima altura y el tiempo requerido para que regrese a su posición original. Ok. Podríamos ser muy payasos y averiguar la máxima altura con esto, ¿verdad? No sé cómo. Ah, sí. Bueno, no. ¿Qué vacilón? ¿Por qué nos está dando? Es que lo que estoy pensando es que nos debería dar algo así, ¿verdad? Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Sí, 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 sí. Nadie me tiene por ponerme a pensar en otra cosa que no debería. Es así, ¿verdad? Eso es lo que está así. Y la razón por la cual está así es porque estamos por debajo del eje X, por aquello. Si alguien con suficiente malicia se preguntó, estamos por debajo del eje X porque acuérdense que la altura en cero es, en el suelo es cero y cuando va subiendo es negativa, ¿se acuerdan? Porque esa fue la convención que usamos. Y entonces lo que quiero encontrar es este punto de acá, que sería el vértice. Pero por supuesto eso no hace falta hacerlo así. Podemos agarrar la velocidad y simplemente preguntar cuándo la velocidad es igual a cero. Y la velocidad es igual a cero en el punto máximo, que es justamente lo mismo que encontrar esto por usando la cuadrática o derivando, lo que es lo otro que haríamos en cálculo también, ¿verdad? Entonces simplemente la altura máxima la encontramos cuando la velocidad es igual a cero. Y entonces despejamos la ecuación de la velocidad, que era 9.8t menos 49. Es decir, 9.8t menos 49 lo igualamos a 0 y despejamos el tiempo, que eso nos va a dar 5 segundos. Okay. Y ya que tenemos el tiempo, entonces ahora sí podemos calcular la altura máxima. De hecho, lo pudimos haber calculado acá, ¿verdad? También. Ahorita lo trato de hacer por ahí. Y la altura máxima sería x de 5. Y entonces sería sustituir pues ahí. ¿Qué usamos? Usamos R máxima, por si ocupamos resolver ecuaciones. Vamos a ver si lo acomodamos por aquí arriba. Acomodámoslo ya al fondo para que no estorbe. Y entonces decimos que 9.8 por 25 menos 49 por 5. Y... ¡ay, ay, ay! Suave para ver. Nos está dando 0. Ahora sí me perdí, gente. Eh, 49 entre 9.8 nos da 5. Auxilio, auxilio. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, que estoy integrando mal y nadie me dice nada. Bien, muchachos y muchachas. Aquí está entre 2, ¿verdad?
La integral de t es t al cuadrado entre 2. 9.8 t al cuadrado entre 2 menos 49t. Y entonces la posición nos va a quedar en 4.9t. Yo decía, pero que no sale, ¿por qué no sale? 4.9t al cuadrado. ¿Cierto? ¿Ok? La fórmula de la velocidad sigue siendo 9.8t menos 49, y entonces aquí x de 5, ahora sí, va a ser 4.9 por 25, 4.9 por 5 al cuadrado, menos 49.5, y eso nos da menos 122.5, obviamente, ¿verdad? Integré mal, qué vergüenza. En metros. Vean que nos está dando negativo, lo cual está bien, porque en nuestra convención hacia arriba estamos negativo. Entonces lo que estamos es que estamos ¿verdad? Por encima del suelo, ese es el signo, 122.5 metros. Porque lo hicimos por convención, si no simplemente era poner el peso menos el peso, ¿verdad? Cuando va para abajo, porque sería una fuerza al revés. Pero no nos preocupa mucho. Ok. El tiempo que retorne a su posición original a mí me parece muy sencillo. Es simplemente decir 10 segundos, ¿verdad? Esta es la primera respuesta. Y la otra respuesta es que en t igual a 10 segundos regresa, porque dura 5 segundos en ir para arriba y 5 segundos en ir para abajo. Pero cualquier cosa, si no están convencidas o convencidos, es agarrar la ecuación de la posición, que sería 4.9t al cuadrado menos 49t, e igualar esto a 0. Y tenemos dos soluciones. ¿Verdad? Y las dos soluciones, una cuando t es igual a 0 y la otra cuando t es igual a 10. Entonces de ahí pues, también pueden salir los 10 segundos. Solamente déjenme aquí para ver si me acuerdo de esto. Ya ahora sí que tenemos bien escrita la ecuación diferencial, que la tenía mal hecha. Entonces, acuérdense que el vértice de esta cosa va a ser, porque es una cuadrática, ¿verdad? Entonces el vértice sería menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Esto es el valor en la variable independiente, que en este caso sería t, y esto es el de la variable dependiente, que en este caso sería x. Entonces, cuando hacemos menos b, que es 49, entre 2 por a, nos da 49 entre 98, que es justamente entre 9.8, que es justamente esto que hicimos acá, y nos da 5. Pero vean que en teoría, bueno, no sirve el 5 porque ya con eso calculamos el 10, pero en teoría no hacía falta calcular con este era suficiente. Y menos el discriminante sería b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c, que es 0. O sea que este lado de por sí no se toma en cuenta. Entonces, menos 49 al cuadrado entre 4 veces 4.9. Es decir, menos 49 al cuadrado. Vean que estoy dejando el menos por fuera, entonces está bien lo que estoy haciendo. No lo voy a... Por eso no estoy poniendo un menos y un menos. Entre 4 por... Aquí sí tengo que poner paréntesis. Siempre que vayan a programar, acuérdense de poner paréntesis para el denominador y menos 122.5, ¿verdad? Exactamente lo que ya sabíamos. Entonces, haciéndolo como una cuadrática también. Y lo que es cóncava hacia aquí, en teoría, que tiene un mínimo entre comillas, ¿verdad? Es porque estamos trabajando con el negativo. Muy bien. Si no hay reclamos, entonces vamos a meter resistencia. Vamos a poner el segundo problema aquí abajo. Este es un problema larguísimo. ¿Okay? En realidad son dos problemas. Entonces por eso estamos partiendo la pantalla también. Lo único que está diciendo aquí arriba, ¿verdad? Ustedes, me parece que le subí las notas con tiempo esta vez. Lo único que le está diciendo aquí arriba es que la masa, igual, la masa por la aceleración es igual a la suma de las fuerzas. Y en este caso tenemos el peso, porque estamos usando como convención que hacia abajo es positivo, por eso el peso le estamos poniendo positivo, y hacia arriba va a ser negativo.
Y entonces, por el objeto, digamos, dependiendo del objeto, ¿verdad? No es lo mismo tirar una bola de estereofón que una bola de billar, digamos, o de bolos, menos la fuerza de resistencia. Eso depende del objeto. Y no sé si han visto, hay un video bonito en YouTube donde sueltan una pluma y una bola de bolos en el vacío y caen igual. Por si lo quieren ver, esta fuerza de resistencia es solo por el aire, ¿verdad? O sea, por aquello. Y entonces vamos a ver, el problema está abajo. Dice, una persona se deja caer desde una avioneta. Entonces, lo primero es que la velocidad horizontal no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a ignorarla, eh, ¿verdad? Porque si no se nos complica demasiadísimo el problema. Seguro en un ejercicio de física ya más avanzado pues nos van a echar en cara eso. Pero como se deja caer desde una avioneta, vamos a poner que la velocidad inicial es 0, porque se está dejando caer. Y la avioneta viaja horizontal, entonces él en la velocidad horizontal por lo menos es 0. A una altura de 4.200 metros. Esto podríamos hacerlo de dos maneras. Puedo empezar y decir que x sub 0 es igual a menos 4.200 porque está arriba, pero no pienso hacer eso. Voy a tomar x sub 0 igual a 0 y después simplemente le quito 4.200. Entonces así x, como lo estoy poniendo positivo hacia abajo, me dice cuánto ha recorrido la persona. ¿Okay? En vez de decirme a qué altura está. Entonces el x, si yo lo pongo en 0, me va a decir a partir de este momento cuánto ha recorrido. Para eso me va a servir, no la altura a la que está. Si quisiera la altura, empezaría con esto. ¿Okay? Y dice que cae durante 60 segundos, eso lo vamos a hacer. Momento en el cual abre su paracaídas completamente. La masa del cuerpo junto con el paracaídas es de 90 kilogramos. Suponga que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo. Entonces la fuerza de resistencia, esa que dijimos que iba para arriba, en nuestro modelo, ¿verdad? Esta que está acá, no le puse etiquetas. Aquí va el peso y la fuerza de resistencia es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo, entonces va hacia arriba. Y suponga que esa fuerza de resistencia es proporcional, o sea, te existe una constante porque no sé cada cuánto es, pero es proporcional a la velocidad del cuerpo. Y después nos meten un término que se llama la velocidad límite, es de 70 metros por segundo. Y ahorita vamos a ver qué significa ese término y lo vamos a utilizar en dos formas distintas. ¿Okay? O sea, de dos maneras. Sí, Profe, perdón, ¿qué es lo que dice ahí en la de la fricción? Lo que está multiplicando la U. una constante, Javier, perdón, es que yo tengo la letra horrible. Ok, gracias. Claro, es una K. Así dibujo yo las K minúsculas. ¿Okay? Es una K cursiva minúscula. Muy bien. Entonces, dicho eso, tenemos otra vez la misma cantaleta. La masa por la aceleración es la suma de fuerzas. La masa, bueno, que aquí sí la tenemos, que sería 90 por la aceleración, que es de v de t, va a ser igual a la suma de fuerzas, que sería el peso, que sería la masa por la gravedad, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el peso es igual a la masa por gravedad. 90 por 9.8. Eso va positivo porque lo estamos haciendo hacia abajo. Obviamente el peso es el que me hace ir hacia abajo, ¿verdad? Por la gravedad. Menos la fuerza de resistencia, que es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces, esta sería K por V. Entonces, aquí es donde les dije que esto lo podemos hacer de dos maneras. Lo puedo hacer por variables separables porque fíjense, sí, Perdón, en esa velocidad de 70 metros entre segundos, ¿qué dice velocidad qué? V límite, ¿Perdón? V límite, Ah, ok. es de acá, la Ah, sí, velocidad. gracias, profe. Okay. Entonces vean que no hay T. Yo puedo hacer esto de dos maneras. Puedo hacerlo
por variables separables, ¿verdad? O lo puedo hacer por ecuación lineal, porque tengo v', tengo v y ya no tengo v. ¿Okay? A mí me gusta usar la ecuación lineal. Yo creo que es más rápido por variables separables, pero como hay que integrar un logaritmo, nunca me convenzco mucho de hacerlo así. Entonces aquí nos quedaría que de v de t, voy a pasar lo voy a pasar a sumar, ¿verdad? Y vean que estoy pasando el 90 a dividir también, de paso. Y entonces nos queda 9.8. Okay. Oh, sí, está bien. Entonces pasé el menos k por v, lo paso a sumar y me queda el 9.8. Esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Y entonces tiene un factor integrante. Lo voy a hacer despacito solo esta primera vez porque después se nos vuelve igual. Vean que como no tengo variable porque k es una constante, entonces esto sería e a la integral de k por t, k por dt sobre 90, y esto va a ser igual a e a la k por t sobre 90. Entonces vean que el factor integrante siempre va a ser el mismo, siempre va a ser e a la k entre 90 por la variable independiente, que en este caso es t, ¿verdad? Por acá, por esta variablilla de k. Por eso es que estamos usando dt, porque tenemos un dt ahí en el denominador. Y entonces, ya que calculamos el factor integrante, multiplicamos por él. Y cuando multiplicamos, nos queda la velocidad, que es la variable que multiplica factor integrante, derivado, ¿verdad? Eso es lo que nos queda del lado izquierdo cuando multiplicamos por el factor integrante, y del lado derecho pues nos quedaría 9.8 por e a la k por t sobre 90. ¿Okay? Y lo que hacemos aquí es integrar con respecto a t, que es nuestra variable independiente. En el lado izquierdo nos quedaría v por e a la kt sobre 90, no hacemos nada porque ya lo habíamos expresado como una derivada, y la integral de una derivada es la función que está dentro. Y del lado derecho viene así, 9.8 por la integral de la exponencial es ella misma, pero tengo que hacer un cambio de variable, y el cambio de variable lo que va a hacer es agarrarme la constante y darle vuelta. 90 sobre k por e a la kt sobre 90. Entonces, como esto es lineal, ¿verdad? Y siempre va a ser así, ¿no? En estos casos, en este tipo de ejercicios de aplicaciones, vean que es simplemente como si estuviera derivando, que saco la constante, por regla de la cadena sería multiplicar por k entre 90. Como estoy integrando, pues tengo que darle vuelta a la constante para que cuando derive se me cancele. Entonces, así nos quedaría, y obviamente nos falta aquí una constante. ¿Okay? Y ahora que tenemos esto, ya podemos despejar uno. Profe, Sí, dime, Javier. perdón, en la parte que hizo lo del factor integrante, Ajá, ¿qué ¿nos puede volver un toque, por favor? Sí, claro. Listo, gracias. Claro. Entonces pasamos a dividir por e a la kt entre 90, y entonces obviamente nos queda 9.8 por 90, todo esto dividido entre k. Este exponencial se cancela con el del lado derecho, y este lo pasamos a dividir, pero como esto es un exponencial es más fácil simplemente cambiarle el signo. ¿Okay? Okay. Y entonces ahora vamos con la velocidad límite, y vamos a devolvernos para usarlo antes. Este k creo que lo pudimos haber encontrado antes, pero queríamos que llegáramos acá. Ok, vamos a ver. ¿Qué es la velocidad límite del cuerpo? La velocidad límite, vamos a escribirlo porque yo sé que escribo muy feo. Velocidad límite es, la velocidad límite va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de la velocidad. Eso es todo. O sea, si el cuerpo cayera y cayera y cayera y cayera, que es la velocidad límite, pues obviamente que llega, como el cuerpo está cayendo, está aumentando la velocidad, ¿verdad? Por la gravedad. Todos el mundo sabemos que el cuerpo está acelerando, pero como está aumentando la velocidad, también está aumentando la fuerza de resistencia, porque mientras más rápido, más fuerza de resistencia va a tener.
Y entonces va a llegar un momento en que la fuerza de la gravedad o el peso se va a equilibrar con la fuerza de resistencia. ¿Okay? En el que el peso y la fuerza de resistencia van a ser iguales. Y entonces en este momento él ya no puede acelerar más, porque la fuerza de resistencia está contrarrestando el peso. Pero tampoco se puede frenar porque tengo la misma verdad. O sea, no es que el cuerpo se va a frenar de un momento a otro, por lo menos no aquí. Entonces por eso es que llegamos a una posición de equilibrio y le decimos velocidad límite. Y con t igual a infinito, vean que lo que pasa es que esto trabajenlos, ¿verdad? Siempre, porque creo que lo usamos en cálculo. Como estamos en infinito y como la exponencial es negativa, entonces quiere decir que en el infinito esto nos va a ser cero, ¿verdad? Porque a la menos infinito es cero. Estamos usando esto de que a la menos infinito tiende a cero. Obviamente no existe a la menos infinito, pero bueno, ¿saben a qué me refiero? Entonces, en el infinito todo esto desaparece. Y nos quedaría entonces que esta velocidad sería la velocidad límite y sería simplemente igual a 9.8 por 90 sobre K. Okay. Ahí tenemos la velocidad límite y entonces aquí nos quedaría que 9.8 por 90 entre 70 nos da 12.6. Ese es el valor de K. Ok, me voy a volver un momentito. Vamos aquí donde estaba la ecuación original. ¿Qué pasa aquí con la velocidad límite según la explicación que les di? Que si estamos en la velocidad límite, estamos diciendo que la fuerza de resistencia se contrarresta con el peso, ¿verdad? Estamos diciendo que el peso es igual a la fuerza de resistencia. Entonces, es algo que uno ya con esto ya puede hacer la ecuación, ¿verdad? Porque son iguales. Yo lo pienso porque me parece más fácil. En vez de acordarme de esta cosa, es pensar que en este momento es lo mismo decir que la aceleración es cero, porque el cuerpo no está aumentando la velocidad, o sea, en la velocidad límite la velocidad es constante, no va a aumentar ni está disminuyendo. Entonces, como la aceleración es cero, es agarrar de aquí y hacer esta ecuación igual a cero, que es exactamente lo mismo que igualar este. Nada más que me parece mejor, más seguro hacer que la aceleración es cero en la velocidad límite, ¿verdad? Entonces, como la velocidad es cero, lo que estamos diciendo es que 90 por 9.8 menos la constante por la velocidad límite, que es 70, es igual a 0. Y despejamos de aquí K. Entonces, hay dos formas de trabajar la K. La podemos agarrar de la ecuación, acordándonos que la aceleración es 0 y despejándola. O podemos arrastrar lo que ocupemos y después, cuando ya tengamos la exponencial, sabemos que la velocidad límite es con t infinito y se nos va a hacer 0 la parte de la exponencial. Cualquiera de las dos maneras. Ok. Entonces dice, determine la velocidad del cuerpo en cualquier instante. Nos falta todavía averiguar quién es A, ¿verdad? Nos falta averiguar quién es A. Ok. Y entonces, vamos a calcular cuánto es 9.8 por 90 entre 12.6. Imagino que va a 70 esto, sí. Ok. Entonces, todo esto que está aquí ya dijimos que es 70 porque la velocidad límite, obviamente. Y en 0, cuando t es 0, habíamos dicho que la velocidad era igual a 0. Eso quiere decir que nos va a quedar que a va a ser igual a menos 70. ¿Verdad? Todo esto es 70 y ocupamos que a en 0, como nos queda e a la 0 es 1, entonces ocupamos que a contrarreste esta constante de aquí al inicio que es 70, entonces a nos queda menos 70. Y entonces ya con eso
Ya con eso tenemos la ecuación de la velocidad y nos queda que la velocidad en términos del tiempo, de hecho esa es la respuesta a la primera. La velocidad en términos del tiempo. Perfecto. Estamos trabajando en la parte A y la respuesta para ahí es de v de t va a ser igual a 70 menos 70 e a la menos k por t entre, se me olvidó, menos k por t entre 90. Entonces vamos a ver cuánto es k entre 90. 7 sobre 50. Igual podría usar el número 12.6 entre 90. Vamos a ver cuál sería más bonito. Punto 14, sí, punto 14. Cualquiera de los dos es igual, ¿verdad? Punto 14, 7 sobre 50. Entonces, usemos 7 sobre 50. Si la división les da muchos decimales feos, mejor nos redondeen y mejor usen la fracción. ¿Okay? Eso es, pero como en este caso da punto 14, podríamos usar cualquiera de las dos. Pero voy a usar la fracción para que se acostumbren, porque les viene una tarilla por ahí. Muy bien. Entonces ya tenemos la velocidad del cuerpo y determinen la distancia que recorrió hasta el momento en que se abrió el paracaídas. Esta segunda parte es muy sencilla, ¿verdad? Porque sabemos que el paracaídas abre en 60 segundos. Ah, bueno, pero tenemos que calcular la distancia. Ok, reescribimos esto, ¿verdad? De x de t. Vean que eso es todo lo que estoy haciendo. En vez de v estoy poniendo de x de t. Va a ser igual a 70 menos 70 e a la menos 7 t sobre 50. Y entonces, ahora que tenemos esto, simplemente lo que tenemos que hacer es integrar en términos de t. O integrar, ¿verdad? Pasando el de t al otro lado, lo que sea. Entonces nos da que x de t va a ser igual a 70 por t. Aquí nos quedaría menos 70. Acordémonos que estamos integrando una exponencial, así que le damos vuelta a la fracción. Y cuidado, olvidamos el signo. Y nos sigue quedando la exponencial siempre. Y una constante. Entonces, esto sería más 500, x de t sería igual a 70t, eso de ahí da 500, e a la menos 7t sobre 50, y voy a hacerles trampa y de una vez vamos a poner quién es b, menos 500, ¿verdad? Este b lo estamos encontrando porque en t igual a 0 dijimos que íbamos a usar x igual a 0, ¿verdad? Aquí el x iba a ser cuánta distancia hemos caído, no la altura. Y entonces en t igual a 0 nos queda este 500 igual a 0, entonces el b tiene que ser igual a menos 500 para contrarrestarlo. Así de simple. Entonces, ya que tenemos la posición, ahora sí podemos contestar 2. Y la respuesta de 2 sería x de 60. Entonces, bueno, guardemos la ecuación por aquello. X de t va a ser igual a 70 por t más 500 por la exponencial de menos 7 por t entre 50 menos 500. Ahí está la función y queremos calcular x de 60, que seguramente nos va a dar algo así. Entonces le pedimos que nos dé un flotante y nos dice que son 3700.11 metros. Digamos que 3700. ¿Cuánta distancia ha recorrido desde que abrió el paracaídas? 3700, ¿verdad? Porque esto no es la altura, es efectivamente lo que ha recorrido. Entonces ha recorrido 3700.11 metros. ¿Ok? Muy bien. Esa es la primera parte del problema. Ahora venimos con la segunda parte, que es otro problema distinto. O sea, vamos a resolver otra vez un problema de estos. En el momento en que abre el paracaídas, ¿ok?
Y entonces, supongo que la resistencia del aire sigue siendo proporcional a la velocidad del cuerpo con la constante K igual a 435. Entonces, en este caso, para no hacer el problema muy largo, ya nos dicen quién es la constante. Entonces, la fuerza de resistencia va a ser igual a 435 por V, ¿okay? Porque esa es la constante. Nos están pidiendo ahora determinar la velocidad límite. ¿Okay? Entonces, vean que tenemos otra vez la misma ecuación. Masa por aceleración va a ser igual a la suma de fuerzas, que según nuestro convenio, que podrían cambiar ustedes si no les gusta, es el peso hacia abajo y la fuerza de resistencia hacia arriba. Es decir, que la masa, que es 90 por la aceleración de v de t, va a ser igual al peso, que sigue siendo 90 por 9.8, menos la fuerza de resistencia, que sería 435 V. ¿Okay? Y nos están diciendo que determine la velocidad límite. La podemos determinar desde acá, ¿verdad? Simplemente agarramos esto, como esta es la aceleración, en la velocidad límite decimos que esto es 0. Entonces, la velocidad límite la podemos calcular de la siguiente manera. Decimos que 90 por 9.8 menos 435 por la velocidad límite de 0, porque es en la velocidad límite en que la aceleración es 0. Entonces acá nos quedaría 90 por 9.8 entre 435. Okay. Ajá. O sea que con el paracaídas, la velocidad límite va a ser igual a 2.028 metros por segundo. Okay. A mí no me gusta redondear con un 5, prefiero redondear, pero redondea para arriba, ¿verdad? Porque después del 5 tiene más decimales, entonces siempre redondea para arriba, si en el 5 hay más decimales. Si no, hay unas reglas raras que yo nunca me las sé. Lo peor es que las acabo de dar, pero no me acuerdo. Voy a agregarle un par de decimales ahí. No me gusta. 2.276, por lo menos así. 2.0276. Ese 5 de fijo redondeado hacia arriba con el 8 a la par. Muy bien, tenemos la velocidad límite. El tiempo que tarda en llegar al suelo. Vamos a resolver esta ecuación. Nuevamente tenemos dv de t. Pasamos ese 435 a sumar al otro lado y obviamente lo tenemos que dividir entre 90 y nos da 29 sextos. Va a ser igual a 9.8. Y en este vamos a multiplicar por el factor integrante, que vean que lo vamos a hacer directo. Sería e a la 29t sobre 6, ¿verdad? Es lo que sale cuando yo integro esto. Porque es e a la integral de 29 sextos de t, o sea, es 29 sextos por t. Y entonces nos queda que v, que multiplica esto, derivado, ahí estamos multiplicando del lado izquierdo y tomando en cuenta esa suma y bla, 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 va a ser igual a 9.8 e a la 29t sobre 6. Y entonces, más, no hemos integrado todavía. Integrando en términos de t, nos queda que v por esta cosa va a ser igual a 9.8. Damos vuelta a la fracción que multiplica la t. Y le agregamos la famosa constante. Me quedé sin espacio. Vamos a hacerlo aquí en esta orillita. Es que si le, no sé,
Se me olvida cómo agregar páginas en blanco, entonces la que agregue tiene el mismo problema. Y nos quedaría finalmente v de t igualmente a igual a, esto sería 98 por 6 entre 290, 294 entre 145. Vamos a ver si es una fracción linda. No, es horrible también. Es la misma que ya calculamos, es la velocidad límite. 290 entre 145. Nos queda 290 sobre 145 más a por la exponencial de menos 29t sobre 6. Okay. Ahora, el problema es que ocupamos la constante y no hemos dicho nada de las condiciones iniciales, ¿verdad? No hemos dicho nada de las condiciones iniciales. ¿Cuál será en t igual a 0? ¿Cuál será la velocidad inicial? Pues como veníamos cayendo, vamos a ver porque yo tengo aquí x de t, esta era el desplazamiento, no escribí la de la velocidad, pero para no volverme entonces vamos a calcular la derivada de esta cosa en términos de t. Y aquí tenemos la ecuación de la velocidad de la parte anterior. Y entonces vamos a evaluar esto cuando t era igual a 60. O sea, voy a calcular la velocidad en t igual 60. Y entonces, en t igual 60, él iba a 69.98 metros por segundo. ¿Ok? ¿Verdad? Aquí lo que estoy haciendo es calculando, usando la fórmula de la velocidad anterior hasta los 60 segundos y a partir de ahí estoy partiendo otra vez de cero. Ok, y ya que tengo esta velocidad puedo calcular quién es A. Y entonces A sería esa velocidad, le resto 290 sobre 145 y me da 67.984. Porque eso es casi 2, ¿verdad? 67.984, ok. Entonces A va a ser más o menos 67.984. ¿Okay? Y entonces, ya que tenemos la velocidad, escribámoslo como el desplazamiento, que sería como la derivada del desplazamiento, perdón, sobre 145 más 67.984. E a la menos 29t sobre 6. Ok. Y ahora integramos. Y entonces una vez que integramos nos queda que el desplazamiento va a ser igual a 290 sobre 145 por t más 67.984 que multiplica, le doy vuelta a la fracción, ¿verdad? Sería menos 6 sobre 29 por la exponencial más otra constante que es la del tiempo. Y entonces este valor de 67.984 lo vamos a multiplicar por 6 entre 29 y nos da 14.0657 y entonces ya tenemos que x de t va a ser igual a 290 145 t 14 menos 14.0657 e a la menos 29t sobre 6 más un valor de una constante que igual le voy a hacer trampa más 14.0657. ¿Por qué estoy tomando esto? Porque nuevamente estoy tomando que en t igual a 0, el desplazamiento en esta otra parte también va a ser 0. Entonces estoy diciendo que en t igual a 0, x es igual a 0.
pude haber hecho que en t igual a 0, x era igual a menos 499 algo, ¿verdad? Que es lo que nos falta caer. Ya la persona ha caído 3.700 metros, le falta caer 499 punto algo metros. ¿Ok? Yo lo voy a dejar así. Y entonces el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Cómo calculamos el tiempo que tarda en llegar al suelo? Entonces es lo que le está diciendo. En esta altura, a él está, bueno, está a una altura de, déjenme ver, por aquí teníamos el valor para no tener que irme atrás. Aquí está, este 3.700.11. Eso es lo que ha recorrido. Y entonces sería 4.200 menos ese 3.000 algo, y entonces está 499.89 metros. 499.89 metros. A esa es la altura a la cual está. O sea que él tiene que caer esta cantidad. ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer esta cantidad? Pues simplemente entonces decimos, ok, yo estoy suponiendo que aquí estamos contando a partir de 0. Ay, qué bruto. Qué bruto. Ok. Y entonces simplemente decir, ok, él le falta caer esa cantidad, 499.89, va a ser igual a 290 entre 145 por t, menos 14, 0.657, e a la menos 29t sobre 6, más 14.0657, y lo único que tenemos es que calcular quién es t. El problema es que no lo podemos despejar. Pero yo creo que para ustedes, para la mayoría, ustedes no se angustian porque yo creo que ustedes ya últimamente no se preocupan por despejar y simplemente usan el solve de la calculadora. ¿Okay? Y entonces con el solve de la calculadora les va a dar el resultado.
Ok, creo que se fue el internet en el TEC. Entonces lo que estoy haciendo es que lo estoy conectando con el celular. Entonces, yo no sé si ustedes en eso tuvieron tiempo de resolver esto que está aquí. Por varas, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Todo bien? Correcto, Sí, profe, correcto. eso se lo... Gracias. Gracias, gracias. Ok, entonces, Pero no sé si soy solo yo, pero no veo nada. puede ser porque no he empezado a compartir. No, no sos solo vos. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ujú. 290 por entre 145 por t menos 14.0657 por la exponencial de menos 29 por t entre 6. Para no confundirlos con x, pongámosle f, más 14.0657, 14.0657, menos 499.89. Perdón, ahora sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a pedirle a esta cosa que lo trate de encontrar un 0. Metemos F y le decimos que trate de empezar en 0 a ver si puede. No puede en 0. Ok, vamos a ver. F de 10 da negativo. F de 20 da negativo. F de 30. Eso va muy lento. F de 100. Ya vamos mejorando. F de 200. Tenemos que llegar a 0. Ok, ya nos pasamos. Entonces estamos... hagámoslo con 250 a ver si lo encontramos. Eso es lo que les puede pasar en la calculadora cuando ustedes usan el solve y meten el primero, cuando ustedes le dan enter en el solve, no sé si se han dado cuenta que ustedes lo que hacen es darle 2 veces enter, es porque el primer valor, ese 0 que le piden, es el valor inicial. Entonces, si lo hacen con 0 no les va a servir, me parece a mí. Y si lo hacemos con 250, entonces dice que el valor es 242.9121. Entonces, esto hay que usar un método numérico para encontrar la solución de esta cosa, no hay otra forma. La calculadora lo tiene, ¿ok? Es el solve que ustedes usan, lo que hace es un método numérico para encontrar, porque en realidad es más poderoso, porque ustedes por lo general no se dan cuenta de lo que hace, pero vean que esto no se puede despejar porque tengo t afuera y tengo t en exponencial. Entonces hay que usar un método numérico para empezar a aproximar quién puede ser t. Y la calculadora lo tiene programado, ¿ok? Y entonces lo que nos dice es, en este caso, que t es 242.91 segundos. O sea, en el momento en que él abre el paracaídas, que está a 499.89 metros del suelo, él va a estar 242 segundos en el aire hasta que llegue al suelo. ¿Okay? Él obviamente empieza una velocidad rápida, ¿verdad? Porque él habíamos calculado la velocidad inicial por ahí. No sé dónde está. Por acá. Va a una velocidad de 70 metros. Pero acuérdense que la fuerza va más rápido que la velocidad límite, entonces él empieza a frenar. Aquí sí él va frenando porque va más rápido que la velocidad límite. Obviamente, ¿verdad? Lo que esperaría que no pase, si no el paracaidista se muere. Entonces va cayendo en caída libre, lleva 70 metros por segundo, abre el paracaídas, la velocidad límite es de 2 metros por segundo, entonces él a partir de aquí empieza a frenar. Entonces, obviamente, mientras más rápido va, al principio frena más rápido, desacelera más rápido, pero después, como va bajando la velocidad, va desacelerando más despacio. Entonces, y al final dura 242.91 segundos en caer y llegar al suelo. Y uno podría calcular la velocidad, ¿verdad? La podríamos calcular de acá. Poner con qué velocidad toca el suelo cuando ponemos aquí en T 242. Eso, 242 metros. Muy bien. Un super ejercicio larguísimo. Bueno, ustedes ya tuvieron un receso, pero no fue culpa de ustedes y no tuvieron chance de ir a tomar agua ni nada. Entonces hagamos un receso, el primero de la mañana, y regresamos a las 9
y 3. Es un necesito pequeñito para estirarnos, ir a tomar agua, ir al baño y ya nos vemos, gente, entonces.